Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra de Dios es uno de los hilos conductores de la actividad de la Iglesia en sus comienzos. La misma palabra mueve a encontrar las formas novedosas para servir a las viudas, que se encontraban entre los grupos más vulnerables. Y si la palabra puede continuar su expansión, es porque la comunidad ha sabido escucharla y ponerla en práctica. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y ha vencido a la muerte, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a ponernos ante el Señor penitentes, humildes, y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, aparta de nosotros las consecuencias del pecado que tú mismo has borrado en el misterio pascual por la resurrección de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, y a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aclamen juntos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Porque la palabra del Señor es recta. Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sostenerlos en tiempo de indigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día tan lindo, en este sábado de la segunda semana, ¿verdad?, del tiempo de Pascua, el tiempo pascual, la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. Quisiera comenzar primero con esta primera lectura, Hechos de los Apóstoles, que nos está acompañando durante todo este tiempo, queridos amigos. Fíjense, estamos en el capítulo 6, del 1 al 7. Y nos dice que esta comunidad cristiana iba aumentando. Esta comunidad cristiana que con el testimonio, el ejemplo, tantas narraciones, hechos, acciones
del cristiano resucitado, del que ha entendido a Jesús, que ha hecho todo un camino de pasión, muerte, de entrega generosa por nosotros, ahora que ha llegado a la resurrección, que es el motivo esencial y fundamental por el cual nosotros también le seguimos a Jesús y estamos con el Señor. Esto es lo esencial y fundamental, no nos olvidemos, es nuestra propia resurrección. Este es el camino por donde nosotros también vamos surcando, ¿verdad? Vamos caminando en el día a día. Y por eso es que los discípulos, ¿verdad?, en la medida en que ellos van predicando, también tienen una respuesta de la gente. Y enseguida cuando te están hablando de la verdad o cuando también son simplemente embaucadores, es decir, la cosa de irigina pe ñandeña y cotemejaisha. Pero aquí entonces el Señor nos muestra cuál es ese verdadero camino. Aquí el Señor nos muestra una vez más cuál es ese sendero que nosotros tenemos que surcar. Porque así como los discípulos, sus acciones atraen y hacen que la comunidad crezca, entonces quiere decir que estamos en buen camino. Pues Shakanyandeji nos muestra entonces ese camino. Pero comienza, como siempre, queridos hermanos, nos entusiasmamos, pero siempre una comunidad, como cualquier comunidad, también esta iglesia, porque eclesia quiere decir comunidad, quiere decir reunión de personas. Dice que los helenistas comenzaron ya a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Que ver. Hoy coma la problema. Pero no hay que desanimarse, porque esta es una realidad muy grande que existe en la sociedad, siempre. Y nosotros somos limitados, todos somos limitados, todas las instituciones son limitadas. Y aquí ya vemos en esta iglesia primitiva que hay entonces un desajuste, no hay una buena organización, no había una buena distribución, dice, diaria de los alimentos. Incluso San Pablo también, 2 Corintios capítulo 11, cuando ustedes lean un poco ese capítulo van a encontrar que dice que se encuentran ahí. Pablo luego le dice, yo en esta ocasión no les voy a alabar, pero en ningún momento a ustedes, queridos corintios. No. ¿Por qué? Porque están desatendiendo. Hoy horas a las enviunas de cuarenta ocarú. No puedo hacer las apichadas, no son solidarios. Vaya a cristiano que opene. Da pelle chacuaico, pependera pichado y cotevea de jina. Peibare areina, da pelle chacuaico. En la misma comunidad dice que ustedes vivan de esa manera, pero no puede ser. Se reúnen, dice, para comer el pan, para recordar nada más y nada menos que a Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y en esa reunión de hermanos, ustedes se separan de nuevo, cada uno con lo suyo. Y así, bueno, es una cosa interesante, ¿verdad? Como Pablo lo dice. Aquí también Hechos de los Apóstoles nos presenta, pero de una manera más solapada, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles no quiere ser muy duro como una carta, como la que escribe, por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Que va más directamente, y Pablo, ya le conocemos, ¿verdad? Que tiene todo ese sentimiento y lo saca y lo dice, no tiene pelos en la lengua, ya. Y aquí entonces se desatendía a las viudas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Será que si nosotros también comenzamos a mirar las tantas necesidades de injusticia en la que vivimos, ¿verdad? Nuestra sociedad. Pero yo pienso que algunas veces tenemos que ser más contundentes también, así como Pablo. Yo ya hoy mañana, pero en un sentido positivo. Ya la pareillan de argelereillan de poshireí, pero opina ya pues bebé. Tenemos que ser contundentes, pero al mismo tiempo tenemos que ayudar para que todos podamos dejarnos mover por la gracia y la fuerza de Dios y seamos solidarios, generosos, caritativos. A ver si nosotros podemos organizarnos. Incluso, como Ñandeyarañe, nosotros estamos pensando en esta fuerza también del accionar social. Es importante para una sociedad, para un país que vive y que está inmerso en la pobreza, no porque somos pobres, sino que porque muchas veces somos pobres en nuestro corazón. Somos pobres de Dios, somos pobres entonces en ser solidarios, somos pobres
en el sentido también de exigir y de vivir como cristianos auténticamente. Somos pobres porque no conocemos auténticamente la palabra de Dios que nos mueve y que nos llama, ¿verdad?, a ser más generosos y a compartir y a buscar la verdadera justicia. Dejamos que otros sigan robando y robando la esperanza de mucha gente, la esperanza de tanta gente buena, de tantos jóvenes, en fin, robamos la educación de tantas personas. Y entonces después nosotros decimos, bueno, mía está hoy, mía pesa hoy, mía, y le echamos otra vez, le tildamos de nuevo a esa gente. Pero fuimos nosotros quienes le quitamos esa oportunidad y esa posibilidad para que esta gente pueda crecer. Entonces, vamos a empeñarnos todos juntos, vamos a hacer que la nación verdaderamente se levante, pero cada uno que ponga este granito de arena, ¿verdad? Eso es lo que ellos se dan cuenta. Hay una mala distribución diaria de los alimentos. No es entonces simplemente el para la yacaruta. Te llama yacaruta, riguasútera, yauta, algún, de que iba eva, o ella, yauta, curé, yauta, vaca. No, no es eso, queridos hermanos, la distribución de los alimentos por el cual hoy nosotros, entre comillas, vamos a decir así, vamos a murmurar. No es por eso, queridos hermanos. Hoy en día el alimento, en primer lugar el alimento de la palabra, el alimento de una buena formación, de una buena catequesis, de una concienciación entonces en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra vida, en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, que tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de transmitir, queridos hermanos, porque esto al final de cuentas lo que el Señor nos está pidiendo. Y esto es lo que nuestros hermanos en la primera comunidad cristiana procuraron ofrecer y han ofrecido. Y después de esto, y termino con esto, queridos hermanos, porque viene algo esencial. Ante la situación en que nos encontramos, ante la dificultad de una buena distribución de los bienes que Dios nos ha regalado, entonces hay que organizarse, hay que organizarse. Y se dan cuenta que la organización es de la institución, la organización es nuestra, la responsabilidad está en nuestras manos. Y lo que hacen los apóstoles es entonces organizar este grupo que justamente le llama el grupo de diáconos. La diaconía en griego quiere decir servicio. Pero no entonces porque queremos, muchas veces como vemos y pensamos que la diaconía es para tener jerarquía, no. El servicio y la diaconía es justamente para un servicio a bajarse como Jesús, que se saca el manto y se pone como diácono a servir, a lavar los pies a los hermanos. Todos somos diáconos. Incluso, queridos hermanos, hay un ministerio que se llama la diaconía, que tenemos que llamar, rezar por ellos para que verdaderamente busquen esa diaconía, se preocupen del servicio, que es lo elemental y fundamental, por el cual fueron instituidos. No entonces para ser figuretis, ¿verdad? Algunas veces uno conoce de esa clase también lastimosamente, como en toda institución, como en toda iglesia, ¿verdad? En que queremos ser más bien figuretis y estamos ahí, ¿verdad?, al frente. No, somos llamados por Dios y todos somos diáconos. Ustedes saben, queridos hermanos, que el sacerdote, antes de ser ordenado sacerdote, pasó por la ordenación diaconal. Y eso no es que termina porque ahora soy sacerdote, ya no soy más diácono, no. La diaconía es de todo cristiano. La diaconía, el servicio es de cada uno de nosotros, todos. Y de una manera especial entonces el sacerdote que pasa por ese ministerio. El obispo, la misma cosa, no porque hoy es obispo no debe ser diácono. Y darnos cuenta y volver entonces a desempolvar lo elemental y fundamental. Esa es la base, ¿viste? Comienza con eso. Eso es lo primero. Tu obispado o tu sacerdocio, entonces se fundamenta ¿dónde? En la diaconía. Tu vida cristiana, ¿dónde se fundamenta? En tu diaconía. El cimiento que mantiene la estructura de tu casa es la diaconía, es el servicio. Entonces, queridos hermanos, tenemos que pedir por nuestra iglesia, tenemos que pedir por nosotros mismos, por nuestras familias. Papá, mamá, antes que nada somos diáconos, entre nosotros nos ayudamos, ¿viste? Papá, mamá, Dios que nos une en el matrimonio
para un servicio mutuo, dice, una ayuda mutua, el hombre y la mujer. Y luego entonces la diaconía en la familia, en la casa, con los hijos. Ayudarnos para hacer crecer los hijos, para llevarlos hacia Dios y sobre todo para ser generosos y solidarios con la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos juntos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que con la ayuda del Señor en esta Pascua lleve a los hombres por el camino de la salvación. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras autoridades del país, para que dediquen el tiempo necesario en la lucha contra la corrupción. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras familias en conflictos, para que se clamen las aguas y retomen el diálogo para dar solución a los problemas. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo resucitado nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos. Jesús nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este sacrificio santo que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo muy querido. Jesús aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, lleno de alegría, Señor, nosotros hoy cantamos el himno de la resurrección, porque Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Jesús vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor,
del Santo Padre, el Papa, de nuestro obispo, de todos los obispos, ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. También, Señor, acuérdate de nuestros hermanos que se han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús y auxiliadora nuestra, y todos los santos, San Juan Bosco, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das.
te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos encomendamos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día, muchas bendiciones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Un canto a la misericordia es aquel que el Papa Francisco ha elevado estos últimos 7 días y que tuvieron como centro precisamente la celebración del Domingo de la Divina Misericordia, el segundo del tiempo de Pascua. En la parroquia romana de Santo Spirito in Sassia, el pontífice presidió una Eucaristía en la que estuvieron presentes distintos fieles
que representan la necesidad de misericordia del mundo. Ante ellos, el sucesor de Pedro insistió en la necesidad que todos tenemos de dejarnos amar, perdonar por Dios y a partir de ello actuar del mismo modo con nuestros hermanos. Oggi è il giorno in cui chiederci io. Hoy es el día para preguntarnos, yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, que tantas veces recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo, que tantas veces me he alimentado con el cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al pobre? En la misma parroquia, al acercarse el mediodía, el Papa oró el tradicional rezo pascual del Regina Coeli e impartió su bendición. Esta semana la Santa Sede también anunció que el próximo lunes 3 de mayo reabrirán los museos vaticanos para ofrecer su patrimonio artístico y cultural. Las medidas de prevención del COVID se mantendrán estrictas para todos los visitantes. Y si de visitas hablamos, el martes 13 de abril se conmemoraron 35 años de la histórica presencia del Papa Juan Pablo II en la Sinagoga de Roma, que ayudó a fortalecer el diálogo interreligioso y la relación con la comunidad hebrea internacional. Y el miércoles trajo la audiencia general desde el Palacio Apostólico, en que el Papa posó su mirada sobre la importancia de perseverar en la oración en comunidad, rezando junto a otros. El pontífice explicó que este es un camino para no dejar lugar a la tentación de abandonar esa relación íntima con el Señor. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Una práctica de la que fue experta Santa Teresa de Ávila, la monja carmelita española que hace 50 años fue proclamada doctora de la Iglesia por el profundo impacto de su enseñanza en la teología y la espiritualidad cristiana. Para rendirle honores, el Papa envió un mensaje a un congreso que se realiza en España y que reflexiona sobre la vida y la obra de la gran reformadora del Carmelo. Santa Teresa, que se tenía a sí misma por muy ruin y miserable, así se define, reconoce que la bondad de Dios es mayor que todos los males que podamos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, dice ella, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nos cansamos nosotros primero de ofender a Dios, de andar por caminos raros, que Dios de perdonarnos. Él nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Y ahí está el peligro. Así, con un renovado llamado a abandonarse a la divina misericordia de Dios, el Papa Francisco reforzó una vez más su magisterio acerca de cómo el Señor nos ama con total gratuidad. Basta dejarse amar por Él. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.